Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como veis, la argumentación seguiría, quitando todo lo que es estas divisiones de versículos y de capítulos. Pero vamos a centrarnos en la cuestión que nos trae el versículo 21 y cómo lo desarrolla en los versículos siguientes. Es una pregunta que viene como respuesta o como resultado de una pregunta anterior. La gente que pudiera estar escuchando oyendo lo que Pablo está diciendo, ¿para qué sirve la ley entonces? Y Pablo lo explica, fue añadida por estas circunstancias. Luego vendría entonces una segunda pregunta en la mente de los oyentes y de los lectores. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y Pablo aquí quiere aclarar que por supuesto que no. Una pregunta que nos trae a otra pregunta. Lo que nos estaba diciendo y hemos visto es cómo la ley de Moisés, ese decálogo de los 10 mandamientos y su expresión en todo lo que es civil, ceremonial, etcétera, vino después de la promesa. Por tanto, la salvación, la esperanza que traía esa promesa no depende de la ley, puesto que primero estaba la promesa y después vino la ley. Por tanto, no es causa, sino que es, como nos decía, una manera de poder mostrarnos una necesidad. La salvación viene por pura gracia, hecha una promesa de parte de Dios, primero a Abraham, con sus herederos o sus descendientes, que serían los que tuvieran esa fe a semejanza de Abraham. La ley fue dada para mostrarnos que éramos pecadores, no para librarnos del pecado, sino mostrarnos que necesitábamos un liberador. Ahora bien, entonces nosotros podremos estar respondiendo, y es muy importante que respondamos de manera concreta. ¿Se opone, se contradice la ley con la promesa? ¿Hay una contradicción entre lo que teníamos que guardar la ley y ahora que ya hemos alcanzado esta promesa dada a Abraham y a aquella simiente que es en el Señor Jesucristo por medio de la fe? Y Pablo, la Escritura, nos lo dice de una manera contundente. En ninguna manera, por supuesto que no. No, la ley no se contradice o no contradice, no se opone a la promesa. Con esta declaración sería mucho más que suficiente. La Escritura ha hablado y nosotros aceptamos lo que la Escritura dice. Pero sabemos que en la mente de Pablo esto no es así. Quizá en algunos textos del Antiguo Testamento que nos dice Dios ha hablado, calle el hombre. Pero aquí Pablo dice no, por supuesto que no hay una contradicción, una oposición, pero dejarme que yo argumente. Y nos va a mostrar, nos quiere mostrar cómo cada parte, tanto la promesa como la ley, tienen su lugar, tienen su función.
Y es una función que se une y que nosotros deberíamos de aplicar bien en nuestro propio contexto, con respecto al lugar donde nosotros nos encontramos. Yo creo que es muy importante para nosotros como evangélicos que sepamos defender, como Pablo está haciendo, la justificación por la fe. Es el elemento esencial donde toda la doctrina se mantiene. Si nosotros arrancamos la justificación por la fe, es decir, por gracia, entonces todo lo demás no se puede sostener. La justificación de la fe es muy importante, pero debemos de librarnos del peligro de quitar la responsabilidad, es decir, de quitar el sentido de la ley, y más en un contexto como el nuestro, que es religioso y que es católico. Cuando toda la sociedad, hoy en día, sociedad religiosa católica, nos está diciendo que la salvación es por obras, es decir, por el cumplimiento de la ley y de los ritos, nosotros estamos diciendo que no, que la salvación es por fe, es decir, confiar como confiaba nuestro antepasado Abraham, así también nosotros, ahora en la cruz, en Cristo, pero ¿dónde deja esto la ley? Le estamos diciendo a este mundo católico, religioso, esforzado, ritualista, que la ley ya no tiene ningún sentido y que es todo lo contrario a lo que la fe está diciendo, y entonces tenemos que decir no. No, la fe no aporta nada, como hemos dicho y vamos a seguir viendo, para la salvación, pero sí es importante en el camino que nosotros podemos ver para alcanzar la salvación. La ley, como no es contraria, sí está a favor de la salvación por la fe. Es decir, como no es contraria, según hemos visto en el versículo 21, sí tiene que ser contraria, a favor de lo que nosotros estamos buscando o hemos alcanzado. La ley a favor de la promesa, a favor de la salvación. Pero ¿esto cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuál es el lugar de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el lugar de la ley con respecto a nosotros ahora que hemos visto que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se pueda gloriar? Bueno, tenemos que hacer una primera afirmación. La ley no puede, no está para dar vida, para justificar a nadie, porque entonces habría una contradicción. No estamos diciendo que los evangélicos nos salvamos por medio de la fe y católicos u otros religiosos se salvan por medio de las obras y el cumplimiento de la ley, porque esto es una contradicción en las Escrituras. No hay oposición para esto, no son mensajes distintos, Dios no se contradice ni aquí ni en ningún otro lugar o en otra cosa. Por tanto, ¿qué es lo que la ley está aportando con respecto a nuestro propio concepto o situación para la salvación? Y entonces Pablo dice, versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primera formulación ante esta respuesta del versículo 21. La Escritura, dice Pablo, declara que todos vosotros, todos los hombres y todas las mujeres, en todas las circunstancias y en todos los lugares, están bajo pecado, con o sin ley. Esto es muy importante. Es decir, que aquellos paganos que vivían adorando ídolos falsos, levantando sus cabezas a los espíritus del cielo o a los fantasmas del bosque, no podrían salvarse por la ley, porque estaban bajo pecado. Lo que estaba diciendo es, todos estáis bajo una conciencia o un peso de pecado. La Escritura lo encierra todo en ello. Pero aquellos también que se estaban esforzando en cumplir los verdaderos rituales que había traído Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, también estaban bajo pecado. Por tanto, y esto es importante, todo hombre es culpable delante de Dios, judíos y no judíos. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, ahora solamente de los muchos versículos que tenemos en las Escrituras, podéis ir quizá y ver un par de ellos en el Antiguo Testamento y en los Salmos mismos. Cuando vosotros leéis estos versículos, se tiene que levantar como una alarma, no solamente para ti y para mí, sino para toda la sociedad. En el Salmo 130, por
por ejemplo, y en el versículo 3, Salmo 133, ya, es decir, Yahvé, si mirares a los pecados, hace esta afirmación el salmista, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es decir, si tú, Dios, miras el pecado de los hombres, si miras el pecado en sí, ¿qué hombre hay que pueda resistir estar en tu presencia? Es decir, si tú quieres fulminar el pecado, ¿quién va a poder escapar de esa amenaza o de esa ira divina tuya? O si miráis, por ejemplo, en el Salmo 143, también en el versículo 2. En este caso, David está haciendo una declaración acerca de sí mismo. Dice una petición: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esto lo está diciendo David, el que ha sido elegido según el corazón de Dios para gobernar a Israel, es el rey, es el representante, etcétera. Pero aún así mismo David se mira y dice: ¿quién podrá estar delante de ti? ¿Quién se podrá justificar? Si no lo hace el mismo David, ¿quién podrá hacerlo? Isaías, por ejemplo, también en su libro, en el capítulo 1, justo al comenzar su libro, dice: toda cabeza está enferma, todo está lleno de pecado. Podéis ir escudriñando a lo largo de toda la Escritura y esa repetición que se hace, por ejemplo, en Romanos 3, que está repitiendo todo lo que ha dicho también el Antiguo Testamento, nos está diciendo esto: no hay nadie justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie bueno, no hay nadie que esté sin pecado. Todo hombre está bajo este peso de responsabilidad y de culpa. Todo el que peca, dice incluso también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que pronto llegaremos allí, dice: todo el que peca, esclavo es del pecado. No hay nadie, todo aquel que ha cometido un pecado es porque es y será esclavo del pecado. Romanos 3, que citaba a partir del versículo 10, citando muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, es que no hay nadie que pueda librarse de pecado. El mundo entero está bajo el maligno, dice Juan en su primera carta. El mundo entero está bajo el maligno. O incluso lo dice más contundentemente en el capítulo 1, versículo 8, versículo 10. Si alguno de vosotros o alguno de este mundo dice que no peca, miente. Así, de claro. Y además está haciendo a Dios mentiroso, que es otro pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es decir, lo que la Escritura nos está diciendo de una manera muy clara y muy precisa es que no importa de qué manera tú estés viviendo, no importa los esfuerzos que estés haciendo, no importa la aplicación de rituales que tú tengas en tu vida, eres pecador. No hace falta que te lo diga la Escritura, porque tú mismo lo podrías ver en tu propia experiencia, en tu propia vida. Un análisis muy ligero de tu propio corazón o de tus pensamientos mostraría que tú eres pecador. Pero como somos así de tercos o de obtusos, o nos engañamos a nosotros mismos dejándonos llevar por señales falsas, la Escritura lo ha dejado claro para que tú vayas a ellas y leas y veas que eres pecador. Así que podemos decirle a todos aquellos que se esfuerzan en su vida religiosa, a todos aquellos que quieren cumplir el mandato de las Escrituras, que siguen siendo pecadores. No hay manera de escapar. Él, Dios, lo ha atado todo bajo esta afirmación o esta enseñanza en las Escrituras. Somos pecadores. Podréis preguntarle a cualquiera acerca de vosotros mismos, podréis preguntar al espejo que os refleja. Pero si vais a la ley, vais a los 10 mandamientos, os lo dice de una manera clara. La Escritura declara, y lo decimos de manera solemne: hay pecado en ti. Y esto te hace merecedor del castigo que Dios ha preparado para los pecadores. Cuando está hablando que lo ha puesto bajo pecado, no es que de alguna manera imprecisa o involuntaria se te ha escapado un pecado.
No, es que eres pecador y por eso pecas. Es decir, que todos tus actos están manchados por esa naturaleza caída y dañada. Cuando se ha hecho esta afirmación, y Pablo la está haciendo aquí, como lo hace también en otros lugares, Romanos lo hace muy a menudo, nos hace una siguiente afirmación apoyando a esta. La ley te confina, es decir, te guarda o te encarcela, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados, encerrados. La Escritura, hemos dicho, te dice que eres pecador y te está mostrando las constantes demandas que exigen de ti que no puedes cumplir. Si miráis en Romanos capítulo 5, y siempre tengo que decir que son otros muchos pasajes los que podríamos citar para refrendar o apoyar esta idea que Pablo está trayendo. Pero en Romanos 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No está diciendo que la ley fuera una tentación que te hace pecar. Se introdujo para que vieras que lo que tú no considerabas pecado es pecado. Es decir, que podías estar de alguna manera engañándote a ti mismo y diciéndote, bueno, me estoy esforzando, soy sincero, tengo buenas motivaciones, de vez en cuando hago unos rituales que no puedo entender, pero que sigo el gurú de turno. Y entonces viene la ley y te dice, no, mira, pecado es ofender a Dios, es tener a otro Dios que al Dios verdadero. Y entonces todo esto es idolatría en tu propio corazón. No responsabilizarte como marido y no tratar a tu mujer de manera digna o poner en tu corazón el deseo por otra mujer, esto es una ofensa grandísima. No creas que simplemente es un acto físico, sino que también está en tu propio corazón. El desear todo lo que no es tuyo es pecado. Y de pronto uno va hoy también y descubre que el pecado es mucho más de lo que nosotros podíamos haber dicho. Desgraciadamente hoy se nos está diciendo que pecados son las cosas más terribles y más odiosas. Se nos pueden poner los ejemplos de los grandes malvados de la historia o de aquellos hombres que han cometido las felonías y las maldades más horribles con niños o con mujeres o en guerras y conflictos. Pero es que la mentira es un pecado. ¿Quién no ha cometido el pecado de la mentira? La desobediencia es un pecado. ¿Quién de vosotros no ha deshonrado o ha despreciado el mandato y la honra de sus padres? Y de pronto entonces nos damos cuenta, así lo dice la ley, que ¿quién podrá escapar? ¿Quién hay que no haya cometido estos pecados? Lógicamente, la gente pueda pensar, yo no he robado, pues no he pecado, no he matado a nadie, no he pecado, ya, pero es que la ley nos dice, la Escritura nos dice, que cuando tú has deseado un mal contra tu prójimo, ya eres pecado de este mandamiento. Que cuando tú has deseado aquello que no es tuyo, es como si hubieras robado. Por tanto, ¿quién puede escapar? Demuestra que tú eres pecador. Pero no solamente eso. Lo que nos está diciendo la Escritura es que las demandas que un Dios santo y justo, soberano, solemne, que tiene el gobierno sobre todo el universo, son tan grandes y extraordinarias que cómo tú las puedes cumplir. Esto es tan sencillo como lo que estaban diciendo los profetas. ¿Tú crees, dice en lenguaje popular, tú crees que Dios se va a satisfacer con que tú mates un cordero y un carnero? ¿Es un Dios nuestro, el Dios del universo, alguien que se satisface con estas cosas ligeras? Hastiado estoy, dice Dios en cierto lugar, de tantos sacrificios y tantos rituales vacíos. Nuestro Dios no es una figura de idolatría que se hayan inventado los hombres que satisfacemos simplemente con darle un plato de comida, como pueden hacer en algunas religiones. Por supuesto que nuestro Dios no es esto. Nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios mucho más glorioso.
no se satisface con hacer las cosas a la ligera o superficialmente. Y la Escritura, la ley, nos demuestra que las demandas de Dios son mucho más altas de lo que tú puedas cumplir. Me voy a esforzar, dice el ser humano, voy a intentar cumplir los rituales, voy a mostrar que se puede hacer. Y de pronto nos damos cuenta cuando intentamos sencillamente amar a nuestros semejantes que no podemos amar a nuestros semejantes. Cuando nos dice el Señor Jesús que lo toma también del Antiguo Testamento, el resumen de la ley. El resumen de la ley son 2 mandatos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Esto es sencillo. ¿Sencillo? Y entonces tú vas e intentas amar con todo tu corazón y te das cuenta que no lo puedes hacer. Con toda tu alma, con toda tu mente y no lo puedes hacer. Que quieres poner todas tus fuerzas para amar a Dios y no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que está haciendo la ley? La ley te está diciendo no puedes. Te está mostrando que eres incapaz. No simplemente es que tú tienes delitos, tienes ofensas, tienes daño, estás haciendo las cosas mal, sino que además cuando intentas cumplir lo que Dios demanda como Él, que es justo y santo, no lo puedes cumplir. Y aún más cuando tratamos con nuestros propios semejantes, ¿vale? A Dios no lo podemos amar porque no podemos poner toda nuestra mente, fuerzas, etc. Pero amar al prójimo como a uno mismo y nos damos cuenta que viene el egoísmo y que viene la envidia y que vienen los malos pensamientos y entonces tenemos que reconocer todos nosotros, como tiene que reconocer la sociedad, que la ley le condena. Que incluso esta sencilla orden o este mandato tan simple de amar al semejante no lo podemos cumplir, somos culpables. La ley lo ha encerrado, lo ha dicho en una sentencia, no hay justo ni aún uno, todos sois culpables. Y cuando vamos a la ley te está diciendo, tienes que hacer estas cosas y no lo podéis hacer, es más, hacéis todo lo contrario. Entonces, si tú todo lo que haces es pecado y cuando intentas cumplir las demandas te quedas a mitad de camino, si es que has llegado a la mitad del camino, ¿qué te está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que te está diciendo la ley? Que no puedes agradar a Dios. No le puedes agradar de ninguna manera con todo lo que haces, con todo lo que eres, con todo lo que dices, con todo lo que sientes. Es más, si algo te puede mostrar la ley, los 10 mandamientos y todo lo que está diciendo la Escritura con respecto a este tema, es que has caído y sigues cayendo más bajo. Te puede mostrar lo bajo que puedes llegar a caer. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta ante esas terribles noticias que hemos escuchado muchas veces por los medios de comunicación, de que un padre ha cogido a su hijo y lo ha estrellado? O que una madre en tiempo de necesidad, como dice la Escritura, se ha comido a sus propios bebés. Y decimos, ¿cómo podremos llegar a estas situaciones tan terribles y tan horribles? ¿Cómo alguien puede coger a su hija y comerciar carnalmente o dejar que la maltraten o la violen por unas cuantas monedas? ¿Cómo unos padres pueden vender a sus hijos para ponerse algo de heroína en las venas? Y decimos, esto es horrible. Pero ¿sabéis la realidad? Es que cualquiera de nosotros lo pudiera hacer. Porque nosotros no somos de otra naturaleza distinta. Sencillamente las circunstancias nos pueden presionar para poder cometer los más grandes de los crímenes. Hemos visto hombres amorosos y extraordinarios en la historia que en la sombra han sido capaces de hacer las cosas más horribles o terribles ante nuestros ojos. Por tanto, la ley no solamente nos dice lo malo que eres y lo pecador que eres delante de los ojos de Dios, sino que te dice que podría ser todavía peor. Que si confías en tu propia fuerza y en tus propios remedios, aún podías caer más bajo. Cuando nos ha presentado toda esta escena, que es desgraciadamente horrible, pero que es real, cuando la ley nos dice, tú eres pecador, y la ley nos demuestra que tú eres pecador delante de Dios y delante de tus propios ojos, entonces viene la función o una de las funciones fundamentales de la ley. Porque la ley nos dice, nos tenía encerrados, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Lo que está haciendo la ley es dejarte en un estado de desesperación, de incapacidad, de impotencia. Este es el sentido quizá fundamental.
Mira, tú llegas y intentas cumplir los requisitos hasta que llegas y reconoces y dices, para esto, ¿quién puede? No hay nadie que pueda hacerlo. ¿Nos ha dado a alguien, por ejemplo, algún tipo de puzzle o rompecabezas, algún tipo de problema, y tú en un principio piensas que es sencillo, empiezas a darle vueltas y al final dices, esto no lo puede hacer nadie, y te rindes? Lo que te está mostrando esto es tu incapacidad. Necesitas que alguien te dé más información, necesitas que alguien dé algo más. La ley, la Escritura te dice que eres pecador, la ley te demuestra que eres pecador, y la ley te dice, ¿te has dado cuenta que tú ya no puedes? Ahora tendrás que buscar el remedio en otro sitio. Cuando tú has intentado dar unas cuantas brazadas en medio del océano y te das cuenta que la orilla nunca aparece, es todo lo contrario, cada vez está más lejos de la orilla, entonces tiene que llegar el momento ya en medio de la desesperación que tengas que decir, si yo no puedo salvarme, si yo no puedo alcanzar este horizonte, alguien tendrá que hacerlo. Y esto es lo que hace la ley. Esto es lo que hace el Antiguo Testamento y esto es lo que traía todos los rituales de sacrificios y ofrendas. Lo que yo no puedo hacer, otro lo tiene que hacer, el cordero que quita las manchas del pecado. Aquel sacrificio que representaba el último y final sacrificio que había de venir. Lo que nos está mostrando es tu desesperación y tu demanda de auxilio. ¿Te lleva a esto, a pedir auxilio? Es decir, a un Dios que sea propicio a mi pecador. ¿Estás pidiéndole a Dios, Señor, yo ya no puedo más, obra en mí? El otro día, y a lo mejor Isaac nos cuenta su experiencia, pero el otro día estaba contando Isaac su experiencia en una ocasión como joven que se metió en el mar con otros jóvenes y que estaban nadando y que entonces ellos pensaron, vamos a llegar a esta parte, en cierto lago, en cierto lugar, y allí podemos llegar a descansar. Pero no se dieron cuenta que el lugar donde iba a descansar, la marea había subido y había desaparecido. Y entonces empezaron a ver que no había manera de escapar, que no había manera de salir. Lo que ellos pensaban que iba a ser sencillo casi se convierte en su propia muerte. Dicen que es gracias a que alguien que estaba en medio de ellos, también un experto, les pudo decir cómo guardar fuerzas y cómo aprovechar el oleaje para poder volver otra vez al sitio, porque cada vez estaban más lejos y con menos fuerzas. Llega un momento en que uno, cuando está en medio del mar, cuando está en medio de la desesperación, empieza a moverse y empieza a intentar encontrar salvación en medio de la desesperación, pero hay un instante en que uno dice, ya no puedo más, y se deja morir. Pero la ley no hace esto. La ley lo que te está diciendo es, abre los ojos, mira en tu propio corazón, date cuenta de que tú no puedes, porque te voy a mostrar que alguien sí puede hacerlo. La ley no nos deja en la desesperación, no nos deja en la destrucción. Eres pecador, muere y perece. Sino lo que está diciendo, Dios ha provisto lo que tú no puedes hacer para satisfacer las demandas de Dios. Y esas demandas las satisface su propio Hijo Jesucristo. Por tanto, toda esa ley ceremonial, los sacrificios, las ofrendas, todos los elementos del ritual religioso que está establecido en la ley de Moisés, simbolizan, por una parte, lo que es Cristo, lo que Cristo iba a cumplir, pero que iba a cumplir delante del Padre. Cristo lo cumple todo lo que nosotros no podíamos hacer. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sabemos lo que es este ayo. Es alguien que nos toma de la mano y que nos guía, es como una especie de protector que nos enseña y que nos muestra que hay algo más valioso, una enseñanza más extraordinaria o un Salvador que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es lo que nos está haciendo, por tanto, la ley? La promesa alcanza a los que creen, como es en el caso de Abraham. Y la ley te está diciendo, confía en las promesas que Dios hizo a Abraham y que sigue haciendo, que es de salvación.
Podría haber pensado uno que cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le dice sal de tu tierra y yo te mostraré una tierra mayor, que dijera Abraham, vale, confío en ti y confío en el poder de mi brazo, y por tanto yo iré y conquistaré lo que tú has dicho que me vas a dar. Pero no hay ninguna manera de hacerlo. Todo lo contrario, si miráis la vida de Abraham, como la de los patriarcas, Isaac y Jacob y todo lo que vendría después, y ese pueblo torpe y duro de corazón en medio del desierto que era Israel, y toda la historia del pueblo de Israel, podemos ver que no es tu brazo, que no es el ejército, que no son los caballos y los carros que tú tienes, sino que soy yo el que te da la victoria. Dios ha hecho una promesa y le está diciendo de manera constante, lo que tienes que ver es que siempre soy yo el que provee, que lo único que tienes que hacer es seguir confiando en mí. Lo que está diciendo la ley, lo que te está empujando la ley, los 10 mandamientos, y lo está haciendo hoy en nuestro país y en toda otra cultura religiosa o católica, es la ley, los cumplimientos, los rituales no sirven para nada para traer tu propia salvación, sino que te muestran tu necesidad. ¿Necesidad de qué? De confiar en lo que Dios ha provisto, que es el Señor Jesucristo, y aferrarte a ella, a la promesa. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, versículo 2, para que puedas ver que hay esperanza. Mirad, la salvación no está para aquellos que puedan pensar o creer que tienen capacidad o que tienen obras válidas. No está porque puedas decir, yo creo que el Señor me va a dar la fuerza, me va a inyectar una energía que me va a hacer cumplir los mandatos y las riquezas de la ley. Esto es lo que se está diciendo en muchas ocasiones en teología. Está diciendo, Dios te va a dar a ti el elemento que te va a hacer capaz de salvarte. Como si el pobre Isaac está al medio del mar y de pronto viene alguien y le mete una energía y por tanto él empieza y se salva. No es esto lo que está diciendo la ley, no es esto lo que está diciendo la Escritura. No es esto lo que nosotros estamos defendiendo. Lo que estamos defendiendo es que la salvación está hecha fuera de ti. Que tú no tienes que proveer nada, que no puedes hacer nada, que la ley lo único que te hace es empuja y busca al Salvador. Esto es lo que te está diciendo. Busca lo que tú no puedes tener, lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes alcanzar. Y entonces nuestros ojos son abiertos y se nos dice que vemos que la justificación es por la fe. Que de pronto nos ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. La salvación no es los que creen que pueden salvarse con la fuerza de Dios, sino los que creen y confían plenamente en que Dios proveerá a un Salvador, que es en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo. Fijaros lo que dice Romanos en el capítulo 9. Si hay un pasaje contundente para nosotros, incluso podría ser en esta tarde. Romanos capítulo 9 en sus últimos versículos, 30 y 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, el pueblo judío, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está cambiando completamente el sistema de religión para los judíos engañados en sus propias teologías o doctrinas, que no por la Escritura, y por la Iglesia de hoy, la Iglesia católica, y por todos aquellos que hablan de esfuerzos para salvación. Fijaros, dice, los que no tenían ley, los que no buscaban la ley, fueron salvos. Los gentiles que no iban a entrar a la justicia fueron salvos porque fueron salvos por la fe. Mas Israel, que era un pueblo religioso y era un pueblo esforzado y que seguía e intentaba cumplir la ley como un medio de justicia, no lo alcanzaron. Pero esto es extraordinario. Es lo que nos está hablando de aquel pecador y aquel fariseo que estaban en el templo. El fariseo estaba trayendo todos sus rituales, maravilloso como él cumplía y daba ofrendas y se esforzaba y salió
condenado. En cambio, el pecador que entró reconociendo su culpa, era un pecador que había incumplido y roto toda la ley, dice, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesucristo, dice, Él salió justificado. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Si estás intentando cumplir rituales y requisitos para salvarte, no te podrás salvar, porque la ley dice, la Escritura lo han cerrado todo y dice, eres pecador. Y siempre serás pecador y no podrás escapar de tu pecado y por tanto de la condenación que trae tu pecado. Pero si esto te muestra que necesitas un Señor y un Salvador para tu vida, aquí tienes al Señor Jesucristo. Pon tu confianza plenamente en Él y serás salvo. Esta es la imagen del Señor Jesucristo que nosotros tenemos que tratar, tenemos que traer y tenemos que publicar y extender por todas partes. El Señor Jesucristo, fijaros, Mateo 1, versículo 21, el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero no tenía su pueblo judío la ley para salvarse y los rituales, no. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, porque incluso el pueblo judío más religioso necesitaba un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido, nos dice también las Escrituras, a salvar a los que se consideraban justos, pero que no lo eran, o no a salvar a los justos, sino a los pecadores y traerlos al arrepentimiento. Podemos ver a aquellos fariseos que se consideraban a sí mismos justos y el Señor vino, no, yo he venido a buscar a los enfermos y no a los sanos, he venido a buscar a los pecadores y no a los que consideráis justos. Vino a salvar, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvar pecadores. Este es el mensaje que nos está trayendo toda la carta a los Gálatas y esta es la esperanza nuestra, con todo el resultado que aquí en los siguientes versículos podremos ver en otra ocasión. Cristo es tu única esperanza y solamente lo alcanzas por medio de la fe. Que la ley es tu amiga. La ley, los 10 mandamientos están para mostrarte lo que tú necesitas. No te escondas, no disimules, ve a la ley, ve a la Escritura y muéstrate de que tú eres pecador, pero como pecador o pecadora no podrás salvarte, no hay ningún remedio para ti. Pero si la ley te empuja y te lleva de la mano para que veas a Cristo, verás en Cristo tu Salvador y tu Señor. Este es el mensaje para todas las religiones. Para toda religión humana o para toda religión del corazón del ser humano, para todos aquellos que se esfuerzan inútilmente para alcanzar salvación, justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Damos gracias por el día en que se nos dijo, eres pecador, mírate, eres culpable delante de mis ojos, pero no te preocupes, si vienes a mí a través de los medios provistos, si confías en lo que yo voy a proveer para ti, si te dejas guiar y sostener por mi mano, entonces serás salvo. Gloria sea al Señor por su Hijo Jesucristo y por la salvación gratuita que nos ha dado.